Hola, hola queridos niños, deseo se encuentren bien al lado de su familia. Estamos viviendo este tiempo del COVID-19 y lo mejor es quedarnos en casa, así estaremos a salvo. Es momento de tener calma, paciencia, compartir en familia y también aprender. Hoy compartiremos una clase de comunicación, porque todos aprendemos en casa. Escribiremos cuentos. El propósito de esta clase es escribir cuentos teniendo en cuenta la estructura y el uso de recursos ortográficos como el punto final y recursos gramaticales como las mayúsculas. Vamos a recordar. ¿Qué es un cuento? ¿Qué tipo de texto es un cuento? ¿Qué partes tiene un cuento? El cuento. El cuento es un texto narrativo que va relatando una historia completa de forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo. Aunque el cuento es una narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través de él se enseña. Es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Estructura del cuento: inicio, nudo, desenlace. Partes o estructura de un cuento. Todas las historias tienen título y autor. Inicio. Es el principio. Presenta a los personajes y nos dice cuándo y dónde ocurre. Había una vez una arañita solitaria que vivía en su tela de araña. Nudo. Es la parte del medio. Es el problema que afecta a los personajes. Un día, la arañita conoció a una mosca e intentó comérsela. Desenlace. Es el final. Suele ser la solución al problema. Puede ser feliz o no. Al final, se dio cuenta de que era mejor que se hicieran amigas y cenaran juntas. Elementos del cuento son el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. Inicio. Los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de inicio. Se cogió hace muchos años. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Fue sacado del libro El traje del nuevo emperador, Hans Christian Andersen. El nudo. En el nudo podemos utilizar los siguientes conectores. Entonces, luego, de repente. Aquí tenemos un ejemplo de nudo. Se ha utilizado entonces. Entonces los padres apenas dormían y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó. Los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás?
llamaban a voz en grito. ¡Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni nieva ni llueve! Escucharon a lo lejos. Fue sacado del libro Pulgarcito, Hermanos Grimm. Desenlace. El cuento puede finalizar de esta forma. Finalmente, por último, al final. Tenemos un ejemplo de desenlace. Se ha cogido finalmente. Finalmente, el marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las rutas sino para divertirse. Fue sacado del libro El gato con botas, Charles Perrault. Metacognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cuáles son las partes del cuento? ¿Qué debo tener en cuenta para escribir un cuento? ¿En qué momento podré utilizar lo que aprendí hoy? Reto. ¿Qué te parece si haces tu propio cuento? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Para quiénes lo haremos? Recordamos el proceso de redacción. Para redactar debemos tener en cuenta, primero, planificar, es decir, organizamos nuestras ideas. Segundo, redactar, es decir, escribimos nuestro cuento en una hoja. Ese será nuestro borrador. Tercero, revisar. Revisamos lo que hemos escrito. Nos ayudará la lista de cotejo. Podemos agregar o quitar y corregir. Cuarto, publicar. Es decir, pasamos a limpio nuestro cuento con buena caligrafía y sin errores. Ahora completa el cuadro de planificación de nuestro cuento. La ficha está adjunta en sitio web en tareas. Responderás a las preguntas. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes lo leerán? ¿Qué necesitamos para escribir? Lluvia de ideas. Completa. Mi tema será sobre... Recuerda que el tema tú lo eliges. Mis personajes serán... El lugar donde se desarrollará mi historia será... Utilizaré los conectores en cada parte del cuento como Érase una vez. Utilizaré la coma, el punto. La ficha está adjunta en sitio web en tareas. Ahora redacta. Escribe en tu cuaderno teniendo en cuenta la lluvia de ideas. Recuerda escribir con mayúscula al inicio de un párrafo y en nombres de personas, ciudades, países. También el punto final. Utiliza una hoja para escribir. Ahora revisa. Revisa lo que escribiste con tu lista de cotejo. Tus padres podrán ayudarte a revisar tu escrito, verificando la ortografía y coherencia. La lista de cotejo está adjunta en sitio web en tareas. Ahora publica.
Después de haber revisado tu escrito, ahora pasa limpio en tu cuaderno o en una hoja con buena caligrafía. Recuerda trabajar con orden y limpieza. En la primera hoja colocarás el título, el dibujo y el escrito del inicio. En la segunda hoja colocarás el dibujo y el escrito del nudo. En la tercera hoja colocarás el dibujo y el escrito del desenlace. ¡Listo! Felicitaciones por tu esfuerzo. Recuerda entregar tu trabajo el día viernes 17 de abril. Gracias. Que Dios te bendiga. Recuerda lavarte las manos por 20 segundos. Juntos venceremos al coronavirus y pronto volveremos a vernos. Ser bonifacino es compromiso de honor.